La biblioteca está llena de historias, aventuras, misterios, sorpresas y voces que queremos que vos lleves a todas partes. El taller Libros y Escritores del Mundo, a cargo de Iván Bielkosielek, es uno de los distintos espacios de promoción de la lectura de la Biblia. En 2020, por el contexto de pandemia, no se pudo realizar de forma presencial, pero se desarrolló virtualmente a través de WhatsApp. A lo largo de los primeros episodios, escucharemos las lecturas y reflexiones surgidas de este interesante espacio. Este episodio se titula Literatura y Apocalipsis. Quería que habláramos de un tema literario, pero que tiene una profunda implicancia con la realidad de la ciudad, con la realidad de Villa María puntualmente, pero también de Argentina, y por qué no del mundo todo, pero especialmente en Argentina. Y hoy vamos a hablar de la novela Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, Notre Dame de París. Y el título de esta pequeña exposición, de esta pequeña charlita y de la pequeña lectura que vamos a tener, podría ser Cuando la literatura salva catedrales. No les voy a hablar del argumento de Notre Dame o del jorobado de Notre Dame, como se ha hecho, llevado al cine, porque todos lo conocen, lo han visto. Solamente decirles que esta novela apareció en el año 1831, o sea que en este momento la novela está cumpliendo 190 años ya, así que contar el argumento de Notre Dame es un poco como contar el argumento de Caperucita Roja, está un poco en el interior de cada uno. Pero sí me interesa hablar de un tema que toca directamente la novela, y es que uno de los objetivos que tuvo Víctor Hugo al escribir esta novela, independientemente de su tremenda factura artística y de la influencia impresionante que, que produciría en la novela posterior y sobre todo en la novela romántica, ¿no? Porque si bien Notre Dame es hija de la novela romántica de Goethe, por decirlo de alguna manera, y de las novelas históricas que se escribían en ese momento, se convierte en madre de otro montón de novelas y de novelistas. Es inconcebible pensar hoy en escritores como Dostoyevsky o como Flaubert o como Balzac sin pensar en Víctor Hugo, que fue realmente pionero con esta obra. Pero quería decirles que al margen de la tremenda factura artística de Notre Dame, de algún modo Víctor Hugo intentó concientizar a la población francesa sobre el tremendo patrimonio artístico y sobre todo arquitectónico que tenía la ciudad de París, sobre todo gótico, que se estaba perdiendo producto de tremendas demoliciones que había en la París de principios del siglo XIX. Esas demoliciones tenían que ver, como pasa hoy en Villa María precisamente, con el tremendo desarrollo inmobiliario que estaba teniendo París en ese momento, en donde no había demasiadas leyes de protección a construcciones antiguas y en donde la lógica del dinero y el progreso se imponía a la lógica, entre comillas, retrógrada, porque siempre para los que tienen plata la conservación de lo antiguo es retrógrado, a la conservación del valor histórico, patrimonial, de lo que es de todos, ¿no? Evidentemente, los capitalistas valorizan mucho más el bien individual que el bien colectivo. Bueno, Víctor Hugo estaba muy preocupado porque se estaban demoliendo edificios bellísimos en Francia, en París, y puntualmente Notre Dame era poco menos que una catedral bombardeada en ese momento, su aspecto, porque imagínense que en 1789, con la Revolución Francesa, no solamente se desacraliza un país, sino que se ataca deliberadamente todos los valores eclesiásticos de ese país, como si las pobres catedrales tuviesen la culpa de lo que piensan los hombres. Y Notre Dame puntualmente fue derruida, saqueada, desacralizada, humillada, sufrió sus mayores daños en la época de la Revolución Francesa, al punto que en el año 1800, a fines de, perdón, 1790 y pico, antes de que culminara el siglo XVIII, fue utilizada de almacén. Imagínense, ahí almacenaban armas, almacenaban
alimentos, era como un gran galpón para la gente de la Revolución Francesa. Parece ateísmo que no era más que una suerte de ignorancia en acción, ¿no? Algo parecido podríamos decir hoy de la gente del ISIS cuando rompe las reliquias asirias en nombre de no sé qué anti... eh, en nombre de adorar falsas imágenes, que eso estaría prohibido por la religión musulmana teóricamente, pero ¿qué culpa tienen las obras de artes bellas de los preceptos de los hombres? Volvemos a ese tema, ¿no? Bueno, la cuestión es que Víctor Hugo, en el año 1831, era un poeta muy joven, muy reconocido. Piensen que él nace en 1802, año en que paradójicamente, y tras la asunción de Napoleón Bonaparte, Notre Dame es devuelta a la iglesia, al punto que ese mismo año, 1802, el año en que nace Víctor Hugo, Napoleón se hace coronar emperador en el propio Notre Dame de París. Bueno, conclusión es que en el año 1831, cuando aparece la novela, mejor dicho, en 1830, un editor francés llamado Gosselin le va a encargar a Víctor Hugo una novela. Y Víctor Hugo le dice que sí, que no hay ningún problema y que se va a poner a escribir una novela que de hecho tiene un argumento. Él había publicado hasta entonces varios panfletos tratando de defender el arte gótico y rescatarlo de las garras de esta movida inmobiliaria, de esta mafia inmobiliaria parisina. Y entonces él encuentra en la publicación de esa novela una posibilidad real de vehiculizar una historia muy potente, una historia que tiene que ver con la historia de nuestra especie, básicamente, el drama humano alrededor de Notre Dame de París. Y es increíble que esa catedral inmensa, con su inmensa roseta luminosa, sea una suerte de testigo, como si fuera el ojo de Dios, o el ojo de un cíclope inmenso, o el ojo del propio jorobado de Notre Dame, de Quasimodo, que él tiene solamente un ojo nada más, porque el otro lo tiene mal formado y es como si fuera un pequeño cíclope deforme que ve con un solo ojo nada más, pero también eso lo emparenta con la magnificencia de la grandeza de esa catedral, ¿no? Alrededor de cuya fachada se van a producir estos dramas que todos conocemos, es decir, la gitana Esmeralda, que canta, el actor Gringor, el capitán Febo, Claudio Frollo, el archidiácono, que es uno de los personajes principales, que es quien vive en la catedral y quien lo salva a Quasimodo cuando él es chiquito. Hasta va a entrar en escena el rey Luis XI en la novela. Todas las clases sociales de la Francia del siglo XIX entran en esa novela, que está ambientada en 1482, 10 años antes del descubrimiento de América, ya en los últimos coletazos de la Edad Media, para decirlo de alguna manera. Eh, de alguna manera, poniendo todos estos personajes, Víctor Hugo se asegura que toda Francia y toda la historia de Francia entre en esa novela y gire en torno a esa catedral. Eh, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa, ¿qué pasa por Villa María hoy? ¿Y por qué el link con Notre Dame? Bueno, porque tras la publicación de esta novela, efectivamente, una concientización tan grande del valor que tenía el patrimonio arquitectónico francés para los franceses y para diferentes y para los lectores del mundo, que muchos empezaron a venir a París a ver a Notre Dame, pero no a la iglesia de Notre Dame, cuya construcción había comenzado en 1163, que se había casi terminado 100 años después, que en 1345 ya estaba prácticamente como es ahora y que luego sufrió bastantes, digamos, también cambios y daños, etc. Bueno, sabemos de un último hace un año y pico, que cuando se quemó uno de los techos, ¿no? La gente venía a ver la Notre Dame de Víctor Hugo, no venía a ver la Notre Dame histórica. Eso hizo que la iglesia empezase a ser restaurada, cuidada, como una joya del turismo y como una joya para los parisinos, que podían decir con orgullo: tenemos una de las catedrales más viejas del mundo, uno de los primeros grandiosos ejemplos del arte gótico del mundo, y lo tenemos intacto. Y en ese aspecto mucho sirvió esta novela de Víctor Hugo, y por eso decimos cuando la literatura salva catedrales. La otra cosa que les quería decir es que, bueno, veamos cómo estamos en Villa María hoy.
al boom inmobiliario que comenzó a principios de este siglo con, con el precio de la soja, con la gente del campo que invertía en construcciones, en edificios, y eso produjo realmente un bien a la ciudad en cuanto a que se expandió, empezó a haber más lugares para vivir, más ofertas, sobre todo para la gente de la universidad o gente que ha venido a visitar la Villa María. La contrapartida de ese movimiento inmobiliario tremendo ha sido la demolición sistemática de lugares antiguos o emblemáticos, y muchas casas que sin tener un valor puntual de emblema, eran casas de más de 100 años, y en una ciudad que apenas ha pasado los 150, esas casas eran prácticamente la historia viva de la ciudad. A mí particularmente me han dolido ver las demoliciones de viejas esquinas de ladrillo visto como los boliches antiguos, que fueron las primeras esquinas de la ciudad. Y alguna vez hablando con Ruedi, que había en el año 2010, me acuerdo, director de patrimonio de la ciudad, me decía que esas casas había que demolerlas, que quedarse atado a esas casas era quedarse atado al pasado. Yo no podía creer que un tipo que fuese historiador y que estuviese dirigiendo el patrimonio de la ciudad me dijese eso, porque eso que me lo venga y me lo diga un agente inmobiliario, o que me venga a decir que estaba bárbaro que se vendiera la Plaza Ocampo, como todavía la están queriendo vender. Imagínense lo que estamos viendo, estamos asistiendo a un momento de la ciudad de Villa María en donde se está queriendo vender una plaza pública desde hace 3 intendencias ya. Además de eso, se ha vendido puntualmente un bien de la ciudad como es el Salón de los Deportes, que si ustedes pasan ahora, en algún momento antes de ser el Salón de los Deportes fue un mercado de abasto, como hubo otro en la Plaza Centenario y como hubo otro frente a la Plaza de la Catedral, en la esquina en donde hoy funciona la Escuela Ocampo, que es un secundario para adultos, ¿no? Hoy el patrimonio de la ciudad de Villa María, el patrimonio arquitectónico local, está en terapia intensiva. Basta repasar algunos íconos de la ciudad, empezando por la estación de trenes, que es el edificio más antiguo, donde se funda la ciudad en 1867. Podemos ver el estado calamitoso de la estación, las tejas rotas, salidas, solamente funciona una parte nada más de la estación, las otras están cerradas desde hace años. No se ha hecho nada todavía para una restauración realmente seria. Podemos ver cómo está el actual estado del edificio de la Administración de Ferrocarriles frente a la ex Casa de Sobral, donde en este momento funciona la usina cultural, que ese sí ha sido un edificio muy bien restaurado y que hay que decirlo con justicia, que se lo ha tomado en serio ese edificio y ha sido restaurado, al igual que el Consejo Deliberante o la Casa del Frente, el Consejo Deliberante que es la Casa Buconic. Pero fíjense el estado en que está hoy por hoy la Casa de España, en esa misma zona, en donde alguna vez funcionó el cine Alhambra, está cerrada y clausurada desde hace años. Adentro hay un fresco de Bonfiglioli, que es el hall del cine La Alhambra, uno de los frescos más importantes de la ciudad, pintado por el gran muralista de la ciudad, que ha sido además restaurado por el arquitecto Hugo Las Heras, y que en este momento está cerrado y se lo están empezando a carcomer de nuevo el musgo y la humedad. No contentos con eso, con esa Alhambra que la diseñó además el arquitecto Francisco Salamone, quien diseñó la Plaza Centenario de Villa María, uno de los arquitectos más importantes de la historia argentina, planeaban hacer la gente del Consejo Deliberante una cochera en ese lugar, en donde además iban a tener que, entre comillas, romper un pedacito de la Alhambra para que entraran los autos de los concejales. Imagínense el concepto de patrimonio que hay en Villa María hoy por hoy, ¿no? Si a esto le sumamos, además, la demolición del colegio Mariano Moreno, que nunca nadie pudo hacer nada para salvarlo, el estado en que están muchas casas antiguas de la ciudad, y como les decía, lo que se quiere hacer con la Plaza Ocampo, que se está queriendo vender un bien público, nos damos cuenta que estamos en terapia intensiva. Y tal vez por eso está bueno recordar que hace 200 años casi, un tal Víctor Hugo en París, mediante un libro, pudo poner en valor esa tremenda herencia que tenían los parisinos. Y nosotros en Villa María, si bien no estamos intentando salvar una catedral, lo que vamos a intentar salvar es mucho más modesto, no es menos importante para la configuración histórica de nuestra ciudad como lo ha sido Notre Dame para los parisinos. Es decir, para nosotros hoy por hoy la Plaza Ocampo o los edificios antiguos del ferrocarril, que si los vemos en su enorme mayoría están muy destruidos en Barrio Las Playas o los viejos cabines del ferrocarril,
o la vieja playa de maniobra. Eso es fundacional para nosotros. Y ojalá alguien pueda escribir algo en formato literario que de alguna manera lo ponga en valor para que eso tenga conciencia, para que la gente de Villa María tome conciencia de que hemos tenido por suerte la oportunidad de verlos a estos edificios y que a lo mejor las generaciones que vengan ya no la tengan esa oportunidad. Por eso creo que es la importancia de salvar este patrimonio. Bueno, lo único que les quiero leer de este libro de Notre Dame, no les voy a leer nada de la historia, sino sencillamente un fragmento que antes de leérselo le quiero comentar algo nada más, y es que en cierto modo, esto les quería decir, para salvar la Catedral de París, Víctor Hugo también construye una catedral, pero una catedral de palabras, porque eso es Notre Dame. Es un libro tan inmenso, tan ecléctico, tan lleno de estilos, de ambientes, de alturas, de inmensidades, de luces, de sombras, de colores y de blanco y negro, como la mismísima catedral. Es una catedral de palabras realmente. Si se perdiera alguna vez, se quemase Notre Dame, yo creo que uno podría seguir entrando a Notre Dame a través de este libro. De la misma manera que antes, cuando los libros no existían, uno entraba al conocimiento adentro de una arquitectura. Y de eso va a hablar el texto que les voy a leer ahora de Víctor Hugo. Pero solamente de decirles que de alguna manera Víctor Hugo remeda la construcción de una catedral con la construcción de esta novela también, que es de alguna manera un monumento, en cuanto a que en ese monumento convergen no solamente estilos arquitectónicos, sino un concepto de Dios, un concepto de ciudad, un concepto de país, de Francia, de la isla de París, la isla de la ciudad. Saben que el Notre Dame está situada en l'Île de la Cité, la isla de la ciudad que se llama, que es la parte más antigua de París, en donde, rodeada por el río Sena, digamos, esa islita, había sido el fuerte de la tribu de los Parisi, que era una tribu celta que estaba en épocas de Julio César y que por eso toma el nombre de la ciudad de París, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese punto preciso, en ese pequeño Aleph en miniatura que va a ser Notre Dame, converge la historia de Francia y la historia de Occidente, por decirlo de alguna manera. Y de lo mismo va a querer Víctor Hugo, va a hacer converger en su novela. Su novela además es histórica, pero también es transhistórica, trasciende absolutamente el pasado al cual se refiere y se proyecta hacia el futuro con una lucidez estremecedora, digamos. El texto que les voy a leer es prácticamente un ensayo puesto adentro de la novela, porque eso también va a ser Víctor Hugo, va a ser una suerte de collage de grandísimo fresco o de mosaicos en donde hay tremendas escenas dramáticas, pero por ahí él se da el lujo de meter un cuadro que no tiene nada que ver con lo que está contando, pero que a la vez tiene sentido y vibra en la misma sintonía que la novela. Este texto que vamos a leer podría haber sido un ensayo suelto, podría haber sido un panfleto, entre comillas, de esos que escribía antes Víctor Hugo, pero con un nivel artístico impresionante. Y este texto se llama Esto matará a aquello, y este fragmento empieza cuando el archidiácono está mirando en su biblioteca, en donde todos los libros que él tiene son manuscritos. Hay un libro que es impreso, porque está comenzando la imprenta en el mundo. Y él mira el libro impreso, mira la fachada de Notre Dame, vuelve a mirar el libro impreso y él se dice, esto matará aquello. Es decir, el libro impreso matará la arquitectura. La palabra etérea y evanescente que se va a poder multiplicar por cientos de miles va a matar ese concepto de edificio único que hasta ese momento era la gran literatura de la tierra como era la arquitectura. Entonces acá les voy a leer el texto y dice así: el archidiácono, observando el único libro impreso de toda su biblioteca y luego la fachada de Nuestra Señora de París, pensó, esto matará aquello. Y en efecto, desde el origen de las cosas hasta el siglo XV de la era cristiana inclusive, la arquitectura es el gran libro de la humanidad, la expresión principal del hombre en sus diversos estados de desarrollo, ya sea como fuerza o como inteligencia. Cuando la memoria de las primeras razas se sintió sobrepasada, cuando la carga de recuerdos del género humano llegó a hacerse tan pesada y confusa que la palabra sola corrió peligro de perderse en el camino, hubo que inscribirla en el suelo del modo más visible, del modo más duradero y natural a la vez,
y hubo que fijar cada tradición en un monumento. Los primeros monumentos fueron simples pedazos de roca que el hierro no había tocado aún, como dice Moisés. La arquitectura empezó como todas las escrituras y lo primero fue el alfabeto. Se colocaba verticalmente una piedra y era una letra, y cada letra era un jeroglífico en el cual descansaba un grupo de ideas. Así lo hicieron las razas primitivas en todas partes y en el mismo momento en la superficie del mundo. La piedra colocada verticalmente de los celtas se encuentra tanto en la Siberia de Asia como en las pampas de América. Gracias, Víctor Hugo, que nos tuvo en cuenta. Más adelante se formaron las palabras, se puso piedra sobre piedra, se juntaron las sílabas de granito y el verbo intentó algunas combinaciones. El dolem y el cromlech celtas, el túmulo etrusco y el galgal hebreo son palabras, y algunas sobre los túmulos son nombres propios. A veces, cuando los hombres disponían de mucha piedra y una vasta playa, escribían toda una frase. La inmensa aglomeración de Karnak es ya una frase completa. Por último, se hicieron los libros. Las tradiciones produjeron símbolos en los que tenía fe la humanidad. Iban creciendo, multiplicándose, cruzándose cada vez más. Los primeros monumentos no bastaban ya para contenerlos. El símbolo necesita expandirse en el edificio. Entonces, en la arquitectura se desarrolló el pensamiento humano. Se hizo un gigante de 1000 cabezas y brazos y fijó de forma eterna y palpable aquel simbolismo flotante, la columna, que es una letra, el arco, que es una sílaba, la pirámide, que es una palabra. Todos, puestos en movimiento a la vez por una ley geométrica y poética, se agrupaban y se amalgamaban bajo el dictado de la idea general de la época. Esos libros maravillosos que eran también maravillosos edificios, la pagoda de Eklingham, el Ram Seyón de Egipto, el Templo de Salomón en Jerusalén. El Templo de Salomón, por ejemplo, no era solamente la encuadernación del libro sagrado, era el libro mismo. El verbo, pues, estaba encerrado en el edificio. Así pues, durante los primeros 6000 años del mundo, desde la más inmemorial pagoda del Indostán hasta la Catedral de Colonia, ha sido la arquitectura la gran escritura del género humano. Y todo símbolo religioso y todo pensamiento tiene su página y su monumento en aquel libro inmenso. Las civilizaciones todas comienzan por la teocracia y acaban por la democracia. Esta ley de que la libertad sucede a la unidad se halla escrita en la arquitectura. En la Edad Media, mientras el cristianismo va buscando los escombros de la anterior civilización y reconstruye un nuevo universo jerárquico de las ruinas de Grecia y de Roma, surge la misteriosa arquitectura románica, hermana de las construcciones teocráticas de Egipto y de la India, emblema inalterable del catolicismo puro, inmutable jeroglífico de la unidad papal. Todo el pensamiento está escrito en ese sombrío estilo románico, la misma autoridad, la misma unidad, lo impenetrable, lo absoluto. En todas partes el sacerdote, pero jamás el hombre, en todas partes las castas, pero nunca el pueblo. Pero llegan las cruzadas, son un gran movimiento popular y de ellas se desprende el espíritu de la libertad, y van a aparecer novedades. Se abre el borrascoso período de las rebeliones populares, la autoridad flaquea, la unidad se divide, el feudalismo quiere compartir el poder con la teocracia, pero llega el pueblo, que reservará para sí la parte del león, cambia la faz de Europa y el rostro de la arquitectura cambia también. La catedral, edificio antes tan dogmático, invadida por el Estado y la libertad, escapa del sacerdote y cae en poder del artista. Y el artista la reconstruye a su modo. Adiós misterio, adiós mito, adiós ley. Aquí llegan las fantasías y el capricho, y el sacerdote, mientras tenga su basílica, no puede quejarse. Las 4 paredes ya son del artista, y el libro arquitectónico ya no pertenece al sacerdocio, ni a la religión, ni a Roma, sino a la imaginación, a la poesía, al pueblo. Así, el genio y la originalidad populares llevan a cabo la obra que antes ejecutaban los obispos, y cada raza escribe, al pasar, una línea en el libro. De hecho, el pensamiento solo era libre de aquel modo en esos tiempos, y por eso se escribía en esos libros que llamamos edificios. Si hubiera cometido la imprudencia de presentarse el pensamiento de otro modo, hubiese sido quemado públicamente, en forma de manuscrito por la mano del verdugo, y por ese entonces, quien nacía poeta, se dedicaba a ser arquitecto. El genio, esparcido por las masas, oprimido por todas partes bajo el feudalismo, desembocaba por ahí y su Ilíada tomaba la forma de las catedrales. Así que hasta Gutenberg, la arquitectura fue la escritura principal, la escritura universal.
En este libro granítico, empezado por Oriente, continuado por la antigüedad griega y romana, la Edad Media, escribió la última página, porque en el siglo XV todo cambia. El pensamiento humano ha hallado un medio de perpetuarse, no solo más duradero y resistente que la arquitectura, sino también más fácil, más sencillo. La arquitectura ha sido destronada. Las sucesoras de las piedras de Orfeo van a ser las letras de plomo de Gutenberg. El libro va a matar al edificio, pensó el archidiácono. La invención de la imprenta es el mayor acontecimiento que registra la historia, el modo de expresión humano que se despoja de una forma para adoptar otra, el completo y definitivo cambio de piel de serpiente simbólica que, desde Adán, representa la inteligencia. El pensamiento, bajo la forma impresa, es más imperecedero que nunca, porque es volátil y por tanto indestructible, porque no se lo puede asir, porque se mezcla con el aire. En los tiempos de la arquitectura se hacía montaña y se apoderaba de un siglo y un lugar. Ahora, en cambio, se convierte en bandada de aves, se expande por los cuatro vientos y ocupa a la vez todos los puntos del aire y del espacio. En la época arquitectónica, los poemas se parecen incluso a los monumentos. En la India, Vyasa es cerrado e impenetrable como una pagoda. En el oriente egipcio, la poesía tiene, como los edificios, grandeza y serenidad en las líneas. En la Grecia antigua, belleza y sosiego. En la Europa cristiana, la majestad católica, la ingenuidad popular, la rica y frondosa vegetación de una época renovadora. La Biblia se parece a las pirámides, la Ilíada se parece al Partenón y a Homero y a Fidias. En el siglo XIII, Dante es la última iglesia románica y Shakespeare, en el siglo XVI, es la última catedral gótica. Así que el género humano tiene dos libros, dos registros, dos testamentos. La Biblia fue piedra y la Biblia es de papel, pero el poderoso edificio sigue inacabado. La prensa, máquina gigantesca que absorbe la savia intelectual de una sociedad, arroja incesantemente nuevos materiales para su obra. Cada espíritu es albañil. El más humilde tapa un hueco, coloca una piedra, otros ponen un yeso. Todos los días se coloca una hilera de piedras labradas de silería o de ladrillos. Independientemente del aporte original e individual de cada escritor, hay aportes colectivos. El siglo XVII produce la enciclopedia y la revolución, el monitor. Indudablemente es también la confusión de las lenguas, actividad incesante, refugio prometido a la inteligencia contra un nuevo diluvio, contra una nueva irrupción de los bárbaros. La imprenta es la segunda torre de Babel del género humano. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo episodio. Puedes escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villa María.